En este video vamos a aprender a utilizar los comandos simples de dibujo. Para ello vamos en primer lugar a seleccionar la herramienta línea. En la barra inferior les va a ir indicando los pasos a seguir. Debo dar clic para hacer el punto inicial. Luego debo indicar la dirección y determinar la longitud que quiero que tenga esta línea. Puedo bien dar un clic donde quiero que esta línea termine o puedo otorgarle una medida a través del teclado, por ejemplo, tipeando 2 y Enter. Si me pongo la vista superior se van a dar cuenta que estas líneas tienen distintas direcciones. Esta la realicé paralelo al eje verde y esta la realicé en una dirección cualquiera. ¿Cómo controlo las direcciones a las que voy a dibujar? Esto lo puedo hacer a través de mis ejes. Cuando la línea, en este caso el lápiz, se coloca en color verde, quiere decir que estoy dibujando de modo paralelo al eje verde. Cuando se coloca en rojo, paralelo al eje rojo, y cuando se coloca en azul, estoy dibujando en paralelo al eje Z. Si quiero restringir estos movimientos, los puedo hacer a través del teclado. Si yo aprieto la flecha superior del teclado, estoy restringiendo mi dibujo a ese eje, es decir, que solo puedo dibujar en ese eje. Si aprieto la flecha hacia la derecha, estoy restringiendo mi movimiento hacia el eje X. Y si aprieto la flecha hacia la izquierda, estoy restringiendo el movimiento hacia el eje verde. Vamos a ver ahora desde la vista superior cómo ir dibujando distintos planos. Si quiero dibujar, por ejemplo, un cuadrado, puedo dar clic, mantenerme en el eje verde, determinar la longitud 2, luego hacia un costado, hacia la derecha, volvemos a tipear la medida, lo mismo hacia abajo y hacia la izquierda. Cuando se me pinta de gris, quiere decir que yo creé un plano. Este plano tiene su relleno y su contorno. Si yo borro una de estas líneas, obviamente el plano se deshace. Luego tengo la herramienta rectángulo. Para ella debo dar un clic inicial y luego me pide las medidas. Puedo determinar que sea, por ejemplo, un rectángulo de 2 por 4. ¿Cómo lo escribo? Directamente con el teclado escribo 2, punto y coma, 4. Y de esa manera dibujo un rectángulo de 2 por 4. Si yo quiero, por ejemplo, dibujar la mitad, dividir a la mitad este rectángulo, con la herramienta línea simplemente vengo y dibujo por encima. Y ahí pueden ver cómo el rectángulo se dividió en 2. Puedo eliminar la parte inferior y de este modo voy a obtener un cuadrado que realicé con la mitad del rectángulo. Para la herramienta polígonos, el software me pide en un inicio que le determine la cantidad de lados que yo quiero que tenga ese polígono. Si quiero que sea un pentágono, debo tipear 5, luego dar clic inicial y determinar el radio en que va a estar inscripto este polígono, por ejemplo 2. De este modo, fíjense que ahí tengo más lados, es decir, que no me tomó la medida. Vamos de vuelta, aprieto polígono, 5, Enter, y ahí sí me lo dibujo. Si quiero un polígono con más lados, debo tipear, por ejemplo, 8, Enter, dar clic en el centro y luego seleccionar el radio en que va a estar inscripto. Bien. Luego tengo varias opciones de arcos. La utilización de ellos depende de los datos que yo tenga. Fíjense, para el primer arco me pide un centro, un punto inicial y un punto secundario. Para el segundo arco me pide que le determine punto inicial, punto de finalización y la curvatura.
Para el tercero de ellos me pide punto inicial, punto del medio y el punto final. La manera de dibujar en SketchUp, como ven, es muy simple, y si yo dibujo dentro de un plano que ya creé, comienzo a modificarlo y a subdividirlo. Por último, nos queda la herramienta círculo. Debo dar un clic inicial, determinar el radio, puede ser por ejemplo 2, y de este modo me dibuja la circunferencia. Si yo quiero que mi circunferencia tenga una mayor calidad, debo determinar previo a dibujarlo la cantidad de lados. Esto es así porque el software no dibuja circunferencias totalmente curvas, sino que trabaja con líneas facetadas. Entonces, a mayor calidad, debo indicarle la cantidad de lados. ¿Cómo lo realizo? Doy clic a la herramienta, indico qué cantidad de lados quiero que tenga esa circunferencia, por ejemplo, 25, y luego doy clic inicial y determino su radio. Seguramente la primera vez que ustedes hagan un círculo, no van a tener muchos lados seleccionados y esto va a hacer que se vea muy facetada la circunferencia. Entonces les recomiendo que cada vez que dibujen una circunferencia, previamente seleccionen una gran cantidad de lados. Puede ser, por ejemplo, 60. De este modo se va a ver más curvo su dibujo. Si quiero dibujar una media circunferencia, puedo trabajar con arcos o bien puedo trabajar con la circunferencia que yo dibujé previamente y dividirla a la mitad. Para esto, fíjense que el software me va indicando cuáles son los puntos medios. Una vez que yo dibujé la línea que marca la mitad, puedo borrar el plano inferior y ahí tengo una semicircunferencia. Una vez que tenemos dibujados los planos en 2 dimensiones, vamos a comenzar a ver cómo convertirlos en volúmenes y cómo moverlos, copiarlos y otras funciones que tiene el programa. La herramienta fundamental va a ser esta que se llama empujar o tirar. Si yo doy clic en ella y selecciono un plano, lo que hago automáticamente es, a partir de otorgarle una distancia, que en este caso es la altura, por ejemplo, 5, generar una traslación de este plano en el sentido que yo le indiqué y obtener un volumen, un sólido. Lo mismo puedo hacer con este primer cuerpo y con esta semicircunferencia. Fíjense que el software me deja de modo independiente lo que son los planos, seleccionar las aristas y demás. Lo que ustedes pueden hacer es convertirlos en grupos. ¿Cómo lo realizan? Si yo doy un solo clic, estoy seleccionando el relleno. Si yo doy 2 clics, selecciono el plano. Si hago 3 clics, estoy seleccionando todo el cuerpo. Yo puedo seleccionar la opción crear grupo. Esto es útil para poder mover el cuerpo que yo acabo de crear y que no terminen partes sueltas en el dibujo y se me terminen borrando o anexando a otro cuerpo. Si yo quiero modificar este cuerpo que yo creé como grupo, este volumen, lo que debo hacer es triple clic y ahí ingresé al grupo y puedo seguir extruyéndolo, aumentando su altura, disminuyéndola, estirándolo en la dirección que quiera y demás. Para salir del grupo, doy clic afuera. Si quiero volver a ingresar, doy triple clic. Les recomiendo que cuando creen volúmenes los vayan agrupando de modo independiente. Voy a borrar estos elementos seleccionándolos como me posiciono a la vista superior y voy a enseñarles a utilizar la herramienta mover. Vamos a crear un rectángulo nuevamente, le voy a dar altura, lo voy a agrupar y para moverlo simplemente selecciono la herramienta mover, doy clic, puede ser en el cuerpo, puede ser afuera y voy a determinar en qué dirección lo quiero mover. Puede ser siguiendo
mi eje X, mi eje Y o mi eje azul. También me puede ayudar con el teclado para restringir estos movimientos. Si yo quisiera copiar este cuerpo, también debo utilizar la herramienta mover, pero debo apretar el botón control del teclado. De este modo se agrega un signo más al cursor. Esto me está indicando que yo, en lugar de mover, voy a estar copiando. Puedo también tipear la distancia. Si quiero copiarlo hacia arriba, puedo hacer lo mismo. Otra de las herramientas que ustedes poseen acá es la herramienta rotar. Esta herramienta permite ir girando los distintos cuerpos. Por ejemplo, si yo doy clic en este cuerpo, fíjense que me aparece un transportador. Según donde yo lo coloque, se pone de un color distinto. Esto me está indicando el sentido en el que yo puedo rotar este cuerpo. También puedo posicionarme en el espacio de trabajo y con el teclado ir restringiendo las direcciones en las que yo quiero rotar el cuerpo. Por ejemplo, si yo lo quiero orientar 45 grados hacia la derecha, puedo hacerlo de esta manera. También me puedo posicionar en la planta para verlo más claro. Doy un clic inicial en una dirección y luego le indico los grados en los que lo quiero girar. Si vuelvo a girarlo a 45 grados, lo coloco en esta dirección. ¿Qué pasaría si yo quisiera rotarlo en otra dirección? Debo primeramente posicionar el compás, por ejemplo, en el eje rojo, dar clic y tipear los grados en que lo quiero girar. Lo mismo puedo hacer guiándome con el eje verde. Doy un clic inicial y lo roto. No sé si se llega a ver. Por ejemplo, 45 grados. De este modo yo voy moviendo en distintas direcciones el cuerpo. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, la herramienta escala, que es otra de las herramientas que posee el software, debo dar clic en el cuerpo, seleccionar el cuerpo, apretar escala y ahí me aparecen varios puntos en los que puedo ir modificando la escala de mi objeto. Por ejemplo, puedo tipear 0,5, perdón, no punto, dar enter y se me redujo el cuerpo a la mitad. El resto de herramientas que encontramos aquí, les recomendaría que las vayan revisando a medida que las vayan necesitando. Tal vez una herramienta que sí es importante que aprendamos es la herramienta equidistancia. Vamos a posicionarnos de modo superior. La herramienta equidistancia sirve, por ejemplo, para copiar una serie de líneas y desfasarla con respecto a las originales. Por ejemplo, tipeo 1. Vuelvo a tipear 1. Si tuviese una circunferencia y quiero calarle el interior y que me quede un borde de, por ejemplo, 1 metro, nuevamente doy clic en equidistancia, selecciono 1 y de este modo puedo borrar el borde, en este caso también, y voy a tener hecho una especie de tubo. En este caso puede ser una caja muraria y demás. Otras herramientas que les pueden llegar a servir son las herramientas de medición, que son las que se encuentran aquí abajo. La herramienta medir, que es la cinta métrica, sirve obviamente para tomar todas las medidas. Y también sirve para armar lo que son líneas guía. Por ejemplo, si yo me posiciono en un eje y tipeo una medida, me crea una línea guía.
Lo mismo puede suceder en un cuerpo. Elijo una línea y luego, indicándole la dirección, creo líneas guía que me pueden ayudar en el dibujo.